Era una mañana fría de noviembre, cuando 3 hombres con trajes oscuros llegaron a la pequeña casa de madera en las afueras del pueblo. Doña Rosa, una mujer de 82 años, estaba rezando su rosario matutino cuando escuchó el sonido de los automóviles deteniéndose frente a su propiedad. Sus manos arrugadas apretaron las cuentas del rosario con más fuerza, presintiendo que algo malo estaba por suceder en ese momento. Los hombres bajaron con carpetas bajo el brazo y expresiones frías que no auguraban nada bueno para ella ni su hogar. Durante 50 años, esa humilde casa había sido su santuario, el lugar donde había criado a sus hijos y rezado cada noche. Pero ahora, todo lo que había construido con tanto esfuerzo y fe estaba a punto de derrumbarse ante sus ojos cansados. La anciana besó su crucifijo, respiró hondo y caminó hacia la puerta para enfrentar lo que Dios le tenía preparado. El hombre más alto del grupo, con gafas de montura dorada, fue el primero en hablar con voz monótona y profesional sin compasión. «Señora Rosa Martínez, venimos en representación del Banco Nacional de Crédito», dijo mientras abría su carpeta negra con documentos perfectamente ordenados. «Lamentamos informarle que su propiedad ha entrado en proceso de desahucio debido a pagos atrasados acumulados durante 24 meses consecutivos sin interrupción». Las palabras cayeron sobre ella como piedras pesadas, aunque en el fondo ya sabía que este día llegaría eventualmente con el tiempo. Desde que quedó viuda hace 5 años, las facturas se habían acumulado como montañas imposibles de escalar con sus propias fuerzas. Intentó explicar su situación con voz temblorosa, hablar de sus oraciones pidiendo ayuda divina, pero los hombres permanecieron completamente impasibles. Sus rostros eran máscaras de indiferencia burocrática que habían visto esta escena demasiadas veces en sus carreras, sin sentir nada ya. Lo que los hombres del banco no sabían era que Rosa no estaba sola en esa casa de aspecto humilde y sencillo. Cada mañana, sin falta alguna, ella encendía una vela frente a una imagen de la Virgen María que había pertenecido a su abuela. Esa imagen antigua y desgastada por el tiempo había sido testigo de 3 generaciones de oraciones, lágrimas, alegrías y milagros pequeños, pero significativos. Rosa le confiaba todo a la Virgen, sus preocupaciones, sus miedos, sus esperanzas más profundas y sus necesidades más desesperadas siempre con fe. Durante los últimos meses de angustia financiera, había intensificado sus oraciones rogando por un milagro que la salvara del desastre inminente. «Madre Santísima», susurraba cada noche arrodillada frente a la imagen sagrada, «no permitas que me quiten el único refugio que me queda». Los hombres del banco continuaban hablando sobre fechas y procedimientos legales, completamente ajenos a la presencia espiritual que llenaba esa casa. Rosa recordó, mientras los hombres revisaban sus documentos, cómo había llegado a este punto tan desesperado de su existencia terrenal. Después de la muerte de su esposo Manuel, el mundo se había vuelto un lugar oscuro, solitario y confuso para ella. Él siempre se había encargado de todo lo relacionado con dinero, pagos y asuntos financieros con su capacidad natural para números. Ella había dedicado su vida entera a criar a sus 6 hijos, mantener el hogar impecable y servir a Dios con devoción. Cuando Manuel partió al cielo, Rosa descubrió deudas ocultas que él nunca mencionó por orgullo o por no preocuparla innecesariamente entonces. La pequeña pensión que recibía apenas cubría comida básica, medicinas para su corazón débil y las velas para sus oraciones diarias. Sus hijos vivían lejos, cada uno luchando con sus propias dificultades económicas en ciudades distantes, buscando mejores oportunidades de vida. Pedirles ayuda era imposible, porque sabía que ellos también apenas sobrevivían en estos tiempos difíciles para todos por igual. «Tiene 15 días para desocupar completamente la propiedad», continuó el hombre de las gafas doradas, mientras le extendía un sobre manila grueso. «Después de ese plazo, procederemos con el desalojo forzoso utilizando las autoridades correspondientes, si es necesario, hacerlo sin su cooperación voluntaria». Rosa tomó el sobre con manos temblorosas que apenas podían sostenerlo por el peso emocional que representaba para su futuro. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos cansados,
pero todavía llenos de fe inquebrantable en la providencia divina siempre presente. ¿A dónde iría? ¿Cómo sobreviviría en las calles a su edad avanzada, sin fuerzas físicas, para empezar de nuevo desde cero? Los recuerdos de toda una vida en esa casa pasaron por su mente como una película antigua en blanco y negro. Pero en lugar de derrumbarse completamente, algo extraordinario comenzó a suceder en ese momento preciso e inesperado para todos los presentes. Si esta historia te está conmoviendo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el milagro que está por ocurrir aquí. Una luz suave y dorada comenzó a llenar la pequeña sala de estar, viniendo aparentemente de ningún lugar específico visible para los ojos. Los tres hombres del banco se quedaron completamente paralizados, mirando alrededor con confusión y un creciente temor inexplicable que les recorría. La temperatura de la habitación cambió repentinamente, volviéndose cálida y reconfortante, como un abrazo maternal invisible pero palpable para todos los presentes. Un aroma delicado de rosas frescas llenó el aire, aunque no había flores en la casa desde hacía semanas por falta. Rosa sintió una presencia familiar y amorosa detrás de ella, que reconoció inmediatamente, con su corazón creyente y devoto desde siempre. Giró lentamente la cabeza y lo que vio la hizo caer de rodillas con lágrimas de alegría brotando incontrolablemente. Allí, junto a la imagen antigua que ella veneraba diariamente, estaba la figura resplandeciente de la Virgen María en toda su gloria. La aparición era de una belleza indescriptible que superaba cualquier representación artística que Rosa hubiera visto en toda su larga vida, vestida con un manto azul celeste que parecía hecho de luz pura, emanando paz y amor incondicional hacia todos los presentes. Su rostro irradiaba compasión infinita, misericordia sin límites y un amor maternal que abarcaba todo el sufrimiento humano con ternura. Sus ojos miraban directamente a Rosa con una dulzura que derretía cualquier miedo o preocupación que existiera en su corazón afligido. Las manos de la Virgen estaban extendidas hacia ella en un gesto de bendición y protección eterna que trascendía lo terrenal. Los hombres del banco retrocedieron asustados, sus rostros pálidos como la cal, incapaces de comprender lo que sus ojos estaban presenciando. El que sostenía los documentos los dejó caer al suelo con las manos temblando incontrolablemente, mientras balbuceaba palabras incoherentes de shock absoluto. «No temas, hija mía», habló la Virgen con una voz que era como música celestial, resonando en los corazones de todos presentes. «He escuchado cada una de tus oraciones. He recogido cada una de tus lágrimas en mi corazón maternal que nunca abandona a sus hijos». Rosa sollozaba arrodillada, incapaz de articular palabra alguna ante la presencia sagrada que había anhelado toda su vida ver alguna vez. «Tu fe nunca ha vacilado incluso en los momentos más oscuros de desesperación, cuando parecía que nadie escuchaba tus súplicas nocturnas». La Virgen se acercó a Rosa con pasos que no tocaban el suelo, sino que flotaban suavemente sobre él con gracia. «Esta casa es sagrada porque en ella se ha orado, se ha amado, se ha servido a Dios con devoción sincera durante décadas». Extendió su mano luminosa hacia la frente de Rosa en un gesto de bendición que hizo que toda la habitación brillara. «Ningún poder terrenal podrá arrebatarte lo que mi hijo y yo hemos bendecido con amor eterno y protección divina siempre presente». Los hombres del banco estaban completamente aterrorizados, pegados contra la pared, testigos involuntarios de un milagro que desafiaría toda su comprensión racional. El hombre de las gafas intentó hablar, pero su voz salió como un susurro quebrado lleno de temor reverencial inexplicable para él. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí en esta casa humilde de esta anciana pobre, sin recursos aparentes?», tartamudeó mientras. La Virgen giró su mirada hacia ellos con una expresión que combinaba compasión con firmeza maternal, que corrige con amor pero con autoridad. «Ustedes han venido a despojar a una viuda de su hogar sin considerar su sufrimiento ni sus circunstancias de vida difíciles». Su voz, aunque suave, resonaba con un poder que hacía temblar las paredes de la pequeña casa humilde y santa. «Han olvidado que cada alma tiene valor infinito ante los ojos de Dios
independientemente de su situación económica o social terrenal. Los tres hombres cayeron de rodillas involuntariamente, sintiendo el peso de sus acciones bajo esa mirada divina que penetraba sus corazones endurecidos. Regresen a quienes los enviaron y díganles que esta casa está bajo mi protección maternal eterna e inquebrantable, siempre y para siempre. La Virgen extendió entonces sus manos sobre toda la propiedad, en un gesto de bendición que hizo que la luz dorada se intensificara. Algo extraordinario comenzó a manifestarse visiblemente ante los ojos asombrados de todos los testigos presentes en ese momento histórico sagrado. Los documentos de desahucio que habían caído al suelo comenzaron a desintegrarse como si fueran tocados por fuego invisible, pero purificador y santo. Las paredes viejas de la casa empezaron a restaurarse misteriosamente. Las grietas se cerraban solas, la pintura descascarada se renovaba ante sus ojos. El techo que goteaba durante las lluvias se reparó completamente sin intervención humana alguna visible para nadie que observara atentamente el milagro. El jardín exterior, que estaba marchito por falta de agua, súbitamente floreció con rosas hermosas que llenaban el aire con su perfume. Era como si el tiempo retrocediera devolviendo a la casa su gloria original de hace décadas, cuando era nueva y llena. Los hombres del banco observaban todo esto con la boca abierta, completamente incapaces de procesar lo que estaban presenciando con sus propios ojos. Comenta qué milagros has experimentado en tu vida y comparte este video con alguien que necesite un milagro hoy mismo en su situación. Pero el mayor milagro aún estaba por manifestarse completamente ante todos los presentes en esa casa ahora transformada y santificada divinamente siempre. La Virgen María colocó su mano luminosa sobre el corazón de Rosa en un gesto de infinito amor maternal que trascendía lo humano. Hija mía, tu fe te ha salvado no solo de perder tu hogar terrenal, sino de perder la esperanza en tu corazón. Una sensación de paz absoluta invadió todo el ser de Rosa, sanando años de preocupación, ansiedad y dolor acumulado en silencio. Desde este día, nunca más tendrás necesidad ni carencia, porque mi Hijo proveerá todo lo que requieras hasta tu último día. En ese momento apareció sobre la mesa un sobre que no estaba allí antes, conteniendo algo que nadie podía explicar naturalmente. Rosa lo abrió con manos temblorosas, descubriendo documentos que mostraban que su deuda había sido completamente cancelada por un benefactor anónimo inexplicable. Junto a los documentos, había suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de sus días, sin preocupaciones financieras, nunca más en su vida. Los tres hombres del banco permanecían arrodillados, lágrimas corriendo por sus rostros, mientras sus vidas cambiaban para siempre en ese momento sagrado. El hombre de las gafas doradas, quien momentos antes era tan frío e indiferente, sollozaba como un niño arrepentido sinceramente por primera vez. Perdónanos, Madre Santísima, por nuestra dureza de corazón, por nuestra falta de compasión, por anteponer el dinero al sufrimiento humano real. La Virgen los miró con ternura maternal que solo una madre puede tener hacia sus hijos, aunque hayan errado gravemente el camino. Están perdonados, hijos míos, pero deben cambiar sus caminos y recordar que serán juzgados por cómo trataron a los más vulnerables. Colocó sus manos sobre cada una de sus cabezas en bendición transformadora que penetraría sus almas para siempre desde ese día. Regresen a sus vidas con corazones nuevos, con compasión renovada, siendo instrumentos de mi misericordia en lugar de crueldad sistemática. Los tres hombres sintieron algo quebrantarse dentro de ellos, años de endurecimiento emocional, disolviéndose bajo ese toque divino maternal y sanador completamente. Lentamente, la luz dorada comenzó a atenuarse mientras la figura de la Virgen María se hacía gradualmente menos visible materialmente, pero no menos presente. Permanezco siempre contigo, Rosa, en cada momento de tu vida, hasta que nos encontremos en la eternidad celestial prometida a los fieles. Fueron. Sus últimas palabras resonaron en el corazón de todos como una promesa eterna que nadie olvidaría jamás en sus vidas transformadas.
la aparición se desvaneció, dejando solo el aroma persistente de rosas y una sensación de paz profunda que llenaba toda la casa. Rosa permaneció arrodillada, abrazando la imagen antigua de la Virgen, llorando lágrimas de gratitud infinita e indescriptible para cualquier palabra humana. Los hombres del banco se pusieron de pie lentamente, completamente transformados por lo que habían presenciado en esa casa humilde ahora santa. Sabían que nunca más podrían ver el mundo de la misma manera después de este encuentro divino que desafió toda su lógica. Recogieron silenciosamente sus cosas con reverencia, sabiendo que habían sido testigos de algo que cambiaría sus vidas para siempre eternamente. Antes de irse, el hombre de las gafas doradas se acercó a Rosa con humildad genuina que nunca antes había mostrado en su vida. «Señora Rosa, por favor perdónenos por el dolor que le causamos con nuestra insensibilidad y falta de humanidad básica hacia usted», dijo con voz, quebrada por la emoción y el arrepentimiento sincero que ahora sentía en todo su ser transformado por el milagro presenciado personalmente. «Lo que vimos hoy, no tengo palabras para describirlo, pero sé que nunca podré olvidarlo mientras viva en esta tierra». Se quitó las gafas para limpiar sus lágrimas que seguían fluyendo sin control emocional, contenido ya imposible de mantener más. «Personalmente, me aseguraré de que nadie del banco la moleste nunca más y de que este milagro sea conocido por todos». Los otros dos hombres asintieron vigorosamente, igualmente conmovidos y transformados por la experiencia sobrenatural vivida juntos en esta casa santa. Rosa los bendijo con la señal de la cruz, perdonándolos completamente, como la Virgen le había enseñado con su ejemplo maternal amoroso. Los tres hombres salieron de la casa diferentes a como entraron, llevando consigo un testimonio que compartirían el resto de sus vidas. La noticia del milagro se propagó por el pueblo como fuego divino imposible de contener o silenciar por nadie que intentara hacerlo. Los vecinos que conocían la situación desesperada de Rosa comenzaron a llegar para escuchar su testimonio con sus propios oídos, asombrados completamente. Ella les contaba una y otra vez sin cansarse sobre la aparición de la Virgen María en su humilde sala de estar. Les mostraba la casa milagrosamente restaurada, el jardín floreciente que antes estaba muerto, los documentos de cancelación de deuda inexplicables humanamente. Muchos lloraban al escuchar el relato, sintiendo sus propias fe renovadas y fortalecidas por este testimonio vivo y tangible del poder divino. Los enfermos comenzaron a visitarla, pidiendo que orara por ellos frente a la imagen milagrosa de la Virgen que había cobrado fama. Y sucedían más milagros, sanaciones inexplicables, conversiones profundas, familias reconciliadas después de años de separación dolorosa y conflictos aparentemente irresolubles. La pequeña casa de Rosa se convirtió en un lugar de peregrinación donde la gente venía a buscar esperanza y consuelo celestial. El hombre de las gafas doradas, cuyo nombre era Ricardo, experimentó la transformación más radical de todos los testigos del milagro presenciado. Renunció a su trabajo en el banco la semana siguiente, decidido a cambiar completamente el rumbo de su vida profesional y espiritual. Dedicó su vida a ayudar a personas en situaciones similares a la de Rosa, ofreciendo asesoría financiera gratuita a ancianos vulnerables explotados. Estableció una fundación sin fines de lucro llamada Hogar de la Virgen para prevenir desahucios injustos de personas mayores necesitadas. Con sus propios ahorros pagó las deudas de varias familias que estaban a punto de perder sus casas por circunstancias. Visitaba a Rosa semanalmente, sentándose a sus pies como un niño escuchando historias de fe y milagros que ella compartía generosamente. «Usted salvó mi alma, señora Rosa, o más bien, la Virgen María me salvó a través de usted», le decía con gratitud profunda. Los otros dos hombres también cambiaron sus vidas radicalmente. Uno se hizo sacerdote y el otro misionero dedicado a servir pobres. El milagro había generado un efecto dominó de transformación espiritual que continuaba expandiéndose con el paso del tiempo inexorablemente hacia más almas. Dale like si crees en los milagros y en el poder de la oración persistente que nunca abandona la fe incluso en tiempos oscuros.
Los años pasaron y la historia del milagro de la casa de Rosa se convirtió en leyenda viva que se contaba generación tras generación sin perder su poder transformador original, que había cambiado tantas vidas para siempre, desde aquel día memorable y santo. La iglesia local inició una investigación oficial sobre los eventos sobrenaturales ocurridos en esa humilde casa de las afueras del pueblo. Recopilaron testimonios de los testigos oculares, documentaron los milagros secundarios que habían ocurrido después, analizaron la evidencia física disponible exhaustivamente. Expertos en fenómenos religiosos visitaron la casa, entrevistaron a Rosa extensamente, verificaron la autenticidad de los documentos de cancelación de deuda. Médicos examinaron a las personas que afirmaban haber sido sanadas milagrosamente en ese lugar santo que seguía atrayendo peregrinos diariamente. Después de 5 años de investigación meticulosa y exhaustiva, la Iglesia declaró oficialmente que los eventos eran dignos de creencia y consistentes con intervención divina auténtica, según los criterios establecidos para validar apariciones marianas genuinas, reconocidas por la autoridad eclesiástica competente en estos asuntos sagrados. Rosa vivió hasta los 98 años, rodeada de amor, paz y la presencia constante de la Virgen María, que nunca la abandonó. Cada día de su vida después del milagro fue un testimonio viviente del poder de la fe inquebrantable y la oración perseverante siempre. Su casa se convirtió en una capilla pequeña después de su muerte, preservada exactamente como estaba el día del milagro memorable, siempre presente. Miles de peregrinos de todo el mundo visitan el lugar cada año buscando consuelo, esperanza y experimentar la presencia especial que allí se siente. La imagen antigua de la Virgen María que perteneció a su abuela ahora está en un altar dorado rodeada de flores frescas diariamente. Se han documentado cientos de milagros adicionales atribuidos a las oraciones realizadas en ese lugar santo y especial para tantos devotos fieles. Personas con enfermedades terminales han sido sanadas inexplicablemente. Matrimonios al borde del divorcio se han reconciliado después de visitar el santuario. Adictos han encontrado liberación. Personas sin fe han experimentado conversiones profundas. Desesperados han hallado razones para seguir viviendo con esperanza. Los documentos originales del milagro se conservan en un relicario de cristal en la capilla, para que todos puedan verlos personalmente. Los papeles de desahucio que se desintegraron fueron recogidos y están exhibidos como evidencia del poder divino sobre lo terrenal y material. El sobre con el dinero que apareció misteriosamente también se preserva, aunque Rosa donó todo ese dinero a los pobres durante su vida. Las fotografías del jardín floreciente, instantáneamente, están colgadas en las paredes mostrando el antes y después inexplicable del milagro visible tangiblemente. Los testimonios escritos de Ricardo y los otros 2 hombres del banco están disponibles para que los visitantes lean sus palabras transformadoras. Cada objeto en esa casa cuenta parte de la historia de cómo la fe de una anciana movió el cielo a intervenir. Es un recordatorio permanente de que Dios nunca abandona a quienes confían en Él, incluso cuando todo parece perdido completamente. La Virgen María sigue siendo la defensora de los pobres, la consoladora de los afligidos, la protectora de los desamparados, siempre fiel. Ricardo, el antiguo empleado bancario transformado, escribió un libro sobre su experiencia titulado El día que vi a la Virgen María personalmente. El libro se convirtió en bestseller internacional, traducido a 32 idiomas diferentes, alcanzando millones de lectores en todo el mundo civilizado. En él, relata detalladamente cada momento del milagro con honestidad brutal sobre su antigua dureza de corazón previa a la transformación divina. Describe la sensación de estar en presencia de lo sagrado, el peso del arrepentimiento, la liberación del perdón recibido inmerecidamente por gracia. Miles de personas han escrito cartas contando cómo el libro cambió sus vidas, renovó su fe perdida, los inspiró a ser mejores. Las ganancias del libro fueron donadas completamente a la Fundación Hogar de la Virgen, que continúa salvando hogares hasta hoy
diariamente. Ricardo viaja por el mundo dando conferencias sobre el milagro, siempre enfatizando que no fue nada especial en él, sino todo en Dios. Yo era el más duro de corazón, el menos merecedor de ver tal gloria celestial manifestada visiblemente. Dice humildemente siempre que cuenta: si la Virgen pudo transformarme a mí, puede transformar a cualquiera que abra su corazón sinceramente a su amor maternal. Los nietos de Rosa, quienes estaban dispersos por el mundo cuando ocurrió el milagro, regresaron al pueblo después de escuchar la noticia. Quedaron asombrados al ver la transformación no solo de la casa, sino especialmente de su abuela, que irradiaba una paz sobrenatural extraordinaria. Escucharon su testimonio con lágrimas, arrepintiéndose de haberla dejado sola durante tanto tiempo en su necesidad cuando más los necesitaba. «No lloren, mis amores», les decía Rosa con su sonrisa serena, llena de perdón y comprensión maternal, siempre presente en su corazón. Todo esto tenía que suceder exactamente como sucedió, para que la gloria de Dios se manifestara poderosamente ante el mundo entero. Varios de sus nietos experimentaron conversiones profundas después del milagro vivido indirectamente a través de su testimonio poderoso y transformador siempre. 2 se hicieron religiosos, dedicando sus vidas completamente al servicio de Dios y de los más necesitados en la sociedad moderna. Otros regresaron a sus familias con renovado compromiso de vivir con fe, esperanza y caridad verdaderas cada día de sus vidas. El legado espiritual de Rosa se multiplicó a través de las generaciones, afectando a cientos de descendientes directos e indirectos hasta hoy. Suscríbete y activa las notificaciones para más historias de milagros reales que fortalecerán tu fe en tiempos de dificultad cuando más lo necesites. En su lecho de muerte, Rosa estaba rodeada de sus seres queridos, pero su mirada estaba fija en algo que solo ella podía: ver claramente con los ojos de su alma, ya preparada para la eternidad prometida por Dios a los fieles perseverantes, siempre creyentes. «La veo», susurró con voz débil pero llena de alegría indescriptible que iluminaba todo su rostro anciano pero hermoso en ese momento. «La Virgen María está aquí nuevamente. Ha venido a llevarme a casa celestial donde me espera mi amado esposo Manuel, finalmente reunidos». Todos en la habitación sintieron una presencia especial, aunque no pudieran ver lo que Rosa veía con tanta claridad espiritual profunda. El aroma de rosas frescas llenó la habitación pequeña, a pesar de que era pleno invierno sin flores disponibles en ningún lado. Una luz suave pareció iluminar el rostro de Rosa desde dentro, mientras exhalaba su último suspiro terrenal con una sonrisa de paz. En ese momento, todos los presentes sintieron una certeza inexplicable de que ella estaba ahora en brazos de la Virgen María eternamente. No había tristeza, sino una sensación profunda de que algo sagrado y hermoso había concluido perfectamente según el plan divino establecido desde siempre. El funeral de Rosa fue una celebración masiva de fe, con miles de personas asistiendo desde todas partes del país y del extranjero. Peregrinos que habían sido tocados por su testimonio vinieron a despedirse de esta mujer humilde que se convirtió en instrumento divino. Los 3 obispos de la región concelebraron la misa fúnebre, reconociendo la santidad de vida que Rosa había demostrado constantemente durante décadas. Ricardo dio la homilía con lágrimas, agradeciendo a Dios por haberlo puesto en el camino de esta santa mujer anciana y pobre. «Vine a quitarle su casa, pero ella, a través de la Virgen María, me dio el cielo», declaró con voz quebrada emocionalmente. Durante el entierro, algo extraordinario sucedió nuevamente, desafiando toda explicación natural conocida por la ciencia moderna o antigua sabiduría. El cielo nublado se abrió exactamente sobre el cementerio, permitiendo que un rayo de sol dorado iluminara precisamente la tumba de Rosa. Mariposas blancas aparecieron de la nada, rodeando el ataúd en un espectáculo que todos interpretaron como señal celestial clara y visible. Muchos cayeron de rodillas llorando, sintiendo la presencia de algo santo que trascendía la muerte misma y el final terrenal temporal. La pequeña casa capilla se convirtió en un centro de espiritualidad mariana, reconocido oficialmente por el Vaticano después de años de documentación. El Papa mismo
envió una carta apostólica reconociendo la importancia espiritual del lugar santo, bendecido por la presencia mariana auténtica verificada. Se estableció una comunidad religiosa de hermanas dedicadas a mantener el santuario y atender a los peregrinos que llegan diariamente buscando milagros. Las historias de conversiones, sanaciones y milagros continúan acumulándose en registros meticulosamente documentados por la comunidad religiosa responsable del lugar. Científicos escépticos han visitado el lugar intentando explicar racionalmente los fenómenos, pero salen con más preguntas que respuestas, siempre desconcertados completamente. El jardín de rosas florece todo el año, incluso en invierno, cuando debería estar completamente muerto por las heladas intensas. La imagen de la Virgen ocasionalmente derrama lágrimas que han sido analizadas químicamente sin encontrar explicación natural alguna convincente para nadie. Personas que visitan el lugar reportan sentir una paz inexplicable que disuelve años de ansiedad y depresión instantáneamente sin tratamiento médico. La historia de Rosa y su milagro ha inspirado películas, documentales, libros infantiles y obras de teatro en múltiples idiomas para audiencias. Artistas de todo el mundo han pintado la escena de la aparición basándose en las descripciones de los testigos oculares presentes ese día. Una de estas pinturas cuelga ahora en un museo del Vaticano, reconociendo oficialmente la importancia del evento milagroso ocurrido en esa casa. Compositores han escrito himnos y canciones sobre la fe inquebrantable de Rosa que movió el cielo a intervenir directamente en lo terrenal. Escuelas católicas enseñan su historia como ejemplo de perseverancia en la oración y confianza absoluta en la providencia divina siempre fiel. Niños de todo el mundo rezan a la Virgen María, usando las mismas palabras que Rosa usaba diariamente en su humilde hogar. Su testimonio ha alcanzado incluso a personas de otras religiones que reconocen la autenticidad de su experiencia espiritual profunda y transformadora. El mensaje es universal. La fe genuina nunca es en vano. Las oraciones sinceras siempre son escuchadas. Dios nunca abandona completamente. A través de los años, investigadores han intentado encontrar explicaciones racionales para los eventos extraordinarios que sucedieron en esa casa humilde bendecida. Han analizado las condiciones atmosféricas del día del milagro, buscando fenómenos naturales que expliquen la luz dorada que llenó la habitación. Expertos en psicología han sugerido alucinaciones colectivas, pero no pueden explicar cómo 4 personas vieron exactamente lo mismo simultáneamente con detalles idénticos. Químicos han examinado los restos de los documentos desintegrados, encontrando composiciones moleculares alteradas imposibles de replicar en laboratorios con tecnología actual. Botánicos no pueden explicar cómo un jardín muerto floreció instantáneamente en noviembre, ni cómo sigue floreciendo en invierno perpetuamente sin explicación. Cada intento de desacreditar el milagro solo ha servido para fortalecer la fe de los creyentes que ven en esto confirmación. La verdad es que algunos eventos trascienden la comprensión humana y requieren fe para ser aceptados plenamente en el corazón creyente. Hoy, más de 20 años después del milagro original, el santuario de Rosa recibe más de 100.000 peregrinos anualmente de todas partes. Personas de todas las clases sociales, razas, edades y circunstancias vienen buscando consuelo, esperanza y experimentar lo sagrado que permanece vivo allí. Muchos llegan enfermos con diagnósticos terminales, aferrándose a una última esperanza de sanación divina milagrosa antes de rendirse completamente a la muerte. Otros vienen con corazones rotos por pérdidas devastadoras, buscando paz que solo lo divino puede proporcionar a almas destrozadas completamente. Matrimonios en crisis llegan buscando restauración de amor perdido a través de años de descuido mutuo y falta de comunicación efectiva. Adictos desesperados por liberación de cadenas que los esclavizan, visitan el lugar pidiendo intercesión de la Virgen María Misericordiosa siempre. Madres angustiadas por hijos perdidos en caminos peligrosos, encienden velas pidiendo protección maternal celestial sobre ellos donde quiera que estén. Y los milagros continúan sucediendo con regularidad asombrosa,
documentada meticulosamente por la comunidad religiosa responsable del santuario santo, siempre activo espiritualmente. Las hermanas religiosas que cuidan el santuario mantienen un registro detallado de cada testimonio de milagro reportado por los visitantes fieles devotos. Han documentado sanaciones médicamente inexplicables de cánceres que desaparecieron completamente, sin tratamiento alguno, después de visitar el lugar santo bendecido. Matrimonios que estaban firmando papeles de divorcio se reconciliaron milagrosamente durante su visita al santuario, lleno de gracia divina transformadora. Personas con depresión severa que contemplaban suicidio salieron del lugar con renovado deseo de vivir y propósito restaurado milagrosamente en minutos. Adictos con décadas de dependencia a drogas experimentaron liberación instantánea que los médicos no pueden explicar científicamente de ninguna manera conocida. Familias divididas por años de odio y resentimiento se perdonaron mutuamente arrodillados juntos frente a la imagen milagrosa de la Virgen. Cada testimonio es investigado cuidadosamente, verificado con documentación médica o legal cuando es posible, antes de ser añadido al registro oficial santo. El libro de milagros ya tiene más de 2000 entradas documentadas y verificadas, creciendo constantemente, cada mes que pasa inexorablemente hacia más. La imagen original de la Virgen María, que perteneció a la abuela de Rosa, se ha convertido en objeto de veneración especial reconocida. Los científicos que la han examinado confirman que es una pintura simple del siglo XVIII, sin propiedades especiales, materiales aparentes o detectables. Sin embargo, las personas que oran frente a ella reportan experiencias místicas profundas que cambian sus vidas radicalmente para siempre después de ese encuentro. Algunos ven la imagen cobrar vida con los ojos de la Virgen, mirándolos directamente con amor maternal incondicional que penetra el alma. Otros perciben fragancias celestiales de rosas, lirios o incienso que no tienen fuente física identificable en el ambiente circundante del santuario. Hay quienes escuchan una voz suave y maternal que les habla palabras de consuelo específicas para sus situaciones particulares únicas y personales. Lágrimas han sido vistas brotando de los ojos pintados de la imagen en múltiples ocasiones documentadas fotográficamente por testigos creíbles confiables. La imagen ha sido analizada después de estos eventos sin encontrar humedad artificial o trucos de ningún tipo posible humanamente explicable. Es simplemente un misterio más en este lugar donde lo divino toca lo terrenal de maneras inexplicables, pero reales innegablemente. Ricardo, ahora un hombre de más de 70 años, todavía visita el santuario semanalmente como lo ha hecho fielmente durante décadas. Se sienta en el mismo lugar donde cayó de rodillas aquel día transformador que cambió el curso entero de su existencia terrenal. Nunca olvido de dónde vine ni quién era antes de que la Virgen me salvara de mí mismo, dice a los peregrinos. Comparte su testimonio incansablemente con grupos escolares, retiros espirituales, medios de comunicación que solicitan entrevistas sobre el milagro presenciado personalmente. Ha dedicado toda su fortuna personal a la Fundación Hogar de la Virgen, que ha salvado más de 5000 hogares de desahucio. Su vida es testimonio viviente del poder transformador de un encuentro auténtico con lo divino, que cambia prioridades completamente radicalmente. Los otros 2 hombres que estuvieron con él ese día también permanecen fieles a sus vocaciones religiosas recibidas durante el milagro presenciado. Uno es ahora un sacerdote anciano que sirve en una parroquia pobre urbana, ministrando a los más necesitados con amor sacrificial diario. El otro es misionero que ha llevado el testimonio del milagro a 50 países diferentes, compartiendo esperanza con los desesperados globalmente siempre. Los descendientes de Rosa continúan el legado espiritual que ella estableció con su vida de fe inquebrantable y oración perseverante, constante siempre fiel. 3 de sus bisnietos son sacerdotes y monjas, sirviendo en diferentes partes del mundo, llevando el mensaje de fe que aprendieron de ella. Sus otros descendientes, aunque en vocaciones seculares, viven vidas de profunda devoción mariana inspirados por su ejemplo de santidad cotidiana ordinaria. Cada año, en el aniversario del milagro,
Toda la familia extendida se reúne en el santuario para celebrar una misa especial conmemorativa. Es un testimonio hermoso de cómo un milagro no solo salvó una casa, sino que transformó generaciones enteras de una familia hacia Dios. Los niños más pequeños de la familia escuchan fascinados las historias sobre su bisabuela Rosa y el día que la Virgen vino a visitarla. Aprenden que la oración no es solo palabras vacías, sino comunicación real con el cielo que produce resultados tangibles en la tierra. Crecen con una fe robusta, fundamentada no en teorías abstractas, sino en testimonio familiar concreto de intervención divina real, experimentada directamente. Este es el verdadero legado de Rosa, que perdura más allá de su muerte física temporal, en esta vida terrenal. El santuario ha desarrollado programas especiales para diferentes grupos de personas necesitadas de atención espiritual especial y cuidado pastoral dirigido. Hay retiros para viudas que luchan con soledad y pérdida, como Rosa experimentó antes de su milagro de liberación y provisión divina. Programas para personas enfrentando crisis financieras, donde aprenden sobre confianza en la providencia divina y manejo responsable de recursos limitados. Grupos de oración para enfermos terminales, donde encuentran paz y aceptación en medio del sufrimiento inevitable que todos enfrentamos eventualmente. Ministerios para matrimonios en dificultad que necesitan redescubrir el amor que los unió originalmente antes de las crisis actuales que enfrentan. Cada programa incorpora la historia de Rosa como ejemplo concreto de que Dios nunca abandona a quienes confían en Él plenamente. Las hermanas religiosas que dirigen estos programas están entrenadas en consejería espiritual, pero su herramienta más poderosa es el testimonio vivo del milagro. No les ofrecemos soluciones fáciles o promesas vacías, explica la Madre Superior con sabiduría adquirida a través de años de servicio fiel. Les ofrecemos esperanza fundamentada en realidad. Dios es real, los milagros suceden, la fe transforma vidas completamente cuando es genuina y perseverante siempre. Y así, la historia que comenzó con 3 hombres viniendo a expulsar a una anciana pobre de su humilde casa, se convirtió en algo mucho, mayor que cualquiera podría haber imaginado en ese momento inicial de crisis aparente e inminente, desastre total para Rosa desesperada, completamente entonces sin esperanza. Se convirtió en testimonio global del amor maternal de la Virgen María por todos sus hijos, especialmente los más vulnerables y abandonados. Se convirtió en recordatorio permanente de que ninguna oración sincera queda sin respuesta, aunque la respuesta venga de formas inesperadas siempre sorprendentes. Se convirtió en faro de esperanza para millones que enfrentan sus propias crisis, pensando que están solos sin nadie que los ayude. La casa que casi fue arrebatada ahora es lugar donde el cielo toca la tierra regularmente, transformando vidas diariamente sin cesar nunca. Rosa, la humilde viuda que solo quería mantener su hogar modesto, se convirtió en instrumento de Dios para mostrar al mundo que Él todavía interviene milagrosamente en los asuntos humanos cuando la fe genuina lo invoca con corazón sincero, abierto completamente a su voluntad divina siempre perfecta. Su historia continúa inspirando, sanando, transformando y acercando almas a Dios hasta el día de hoy, y continuará haciéndolo por generaciones venideras que necesiten creer.